Había una vez una carretera. No la carretera perfecta de los anuncios, con asfalto liso y horizonte despejado. No. Era la carretera real de México, bacheada, polvosa, interminable, con pueblos que aparecían de la nada y desaparecían igual. Y por esa carretera, durante décadas, rodaron máquinas que muy pocos recuerdan hoy. Camionetas que cargaron el país entero sobre su batea. Que transportaron cosechas, familias, negocios, sueños. Pickups que no salieron de Detroit ni de Tokio, sino de Nuevo León, del Estado de México, de Cuernavaca. O que sí salieron de Japón, pero llegaron aquí con nombre americano, motor modificado y alma completamente mexicana. Este es el video de las 10 pickups más extrañas, más olvidadas y más fascinantes que alguna vez rodaron por México. Algunas las fabricamos nosotros mismos. Otras llegaron disfrazadas de lo que no eran. Y unas cuantas estuvieron a punto de cambiar para siempre la historia automotriz de este país, pero desaparecieron sin que nadie les pusiera una placa de bronce. Antes de arrancar, una advertencia: si eres de los que creen que la historia del automóvil en México empieza y termina con el bocho, este video te va a cambiar la perspectiva. Porque hubo una época en que México fabricó sus propias camionetas de trabajo. En que ingenieros mexicanos modificaron motores americanos para que aguantaran la altitud y el octanaje bajo de nuestra gasolina. En que una pickup japonesa se volvió tan mexicana que hasta tenía su propio comercial con un elefante. En que una marca llamada VAM mezclaba chasis, cabinas y motores de diferentes años como si estuviera cocinando, y el resultado final era una camioneta que el ejército mexicano usó durante décadas. Todo eso pasó. Todo eso es real. Y todo eso está a punto de contarse. Empecemos por el principio. Por la camioneta que lleva el nombre más industrial, más frío, más burocrático posible, y que sin embargo representa algo que muy pocos países del mundo han logrado: fabricar su propia pickup desde cero. La número 1. La Dina Pickup 1000. Si escuchas el nombre Dina y piensas en autobuses, en el olímpico que recorrió las carreteras de México durante generaciones, en ese rugido de diésel que anunciaba que el camión foráneo estaba llegando, entonces ya conoces a la empresa. Diésel Nacional. Una compañía creada por el gobierno mexicano en 1951, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con una misión muy clara: que México dejara de depender del extranjero para mover su economía. Durante sus primeros años, Dina fabricó autobuses, tractocamiones, motores. Construyó una reputación de hierro sobre los caminos más difíciles del país. Pero en 1974 tomó una decisión que muy poca gente recuerda hoy. Creó una división completamente nueva, la Maquiladora Automotriz Nacional, y comenzó a fabricar pickups. Camionetas de trabajo, robustas, funcionales, con tecnología de International Harvest y motores Perkins de 6 cilindros. Las llamaron Dina 1000 y Dina 3000. Y eran, en el sentido más literal de la palabra, mexicanas. La Dina 1000 no era una camioneta bonita. Nadie la compraba para presumirla los domingos en el bulevar. Era una herramienta pura. Una máquina de trabajo con la cara cuadrada, la batea generosa y las entrañas diseñadas para aguantar lo que México le pusiera enfrente. Polvo, carga, camino sin nombre, altitud, calor del desierto y frío de montaña. Por fuera usaba la carrocería de la International Scout americana, pero por dentro era otra cosa. Los motores los ponía Perkins, empresa con planta en México, y más adelante la propia VAM aportó su motor de 6 cilindros de 282 pulgadas cúbicas, modificado específicamente para compensar la pérdida de potencia por la altitud y el bajo octanaje del combustible nacional. Era ingeniería de adaptación. Inteligente, práctica, completamente enfocada en las condiciones reales del país. El gobierno la compró. Las empresas paraestatales la compraron. Apareció en obras, en ranchos, en municipios donde ninguna otra marca llegaba con refacciones. Fue discreta, funcional, invisible para la historia oficial. Y en 1983, sin grandes titulares ni ceremonia de despedida, la producción se detuvo. La crisis económica había golpeado al país y Dina no fue la excepción. La aventura de la pickup fabricada por México, para México, terminó en silencio. Quedó flotando una pregunta que nunca se respondió: si México pudo fabricar su propia camioneta en 1974, con motores propios y tecnología adaptada. ¿Qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera recibido el apoyo que merecía? La número 2. La VAM Jeep Pickup.
Para entender esta historia hay que entender primero qué era VAM. Vehículos Automotores Mexicanos nació en 1963 como resultado de un acuerdo entre el gobierno mexicano y American Motors Corporation. El trato era simple en apariencia, AMC ponía la tecnología y los diseños, el gobierno mexicano ponía el capital mayoritario y la planta. Y VAM fabricaba los vehículos aquí, con piezas mexicanas, para el mercado mexicano. Pero lo que ocurrió después no fue simple para nada. Los ingenieros mexicanos de VAM empezaron a modificar todo. Los motores se ajustaron para funcionar con gasolina de bajo octanaje. Las suspensiones se reforzaron para aguantar los caminos reales del país. Y poco a poco, los vehículos que salían de la planta de Vallejo eran algo distinto a lo que AMC fabricaba en Estados Unidos. Entre esos vehículos había una pickup Jeep que no existía en ningún otro mercado del mundo. VAM tomó la plataforma del Jeep J Series y la convirtió en una camioneta de trabajo con doble tracción, carrocería robusta y esa cara inconfundible de los Jeeps clásicos. Algunos modelos tenían rueda doble trasera. Otros mezclaban componentes de diferentes años, algo que en cualquier otra fábrica hubiera sido error de producción, pero que en VAM era simplemente ingenio aplicado. Esta pickup aparece incluso en la película Érase una vez en México de Robert Rodríguez. El equipo de producción creyó que era un vehículo modificado por los utileros. No era así. Era un modelo real, fabricado en serie, que el ejército mexicano había comprado y que seguía rodando décadas después. VAM cerró en 1987. Pero su motor de 6 cilindros fue adoptado por AMC para el Jeep Cherokee XJ y se convirtió en uno de los motores más queridos de la historia del Jeep. Un motor mexicano que recorrió el mundo entero con nombre americano. Hasta aquí hemos hablado de pickups con alma mexicana. Pero a mediados de los años 70 llegó una invasión que nadie esperaba. Japón entró al mercado mexicano con camionetas que no pedían permiso y que terminaron conquistando todo. Y lo más fascinante es que muchas de ellas llegaron disfrazadas. Con nombres americanos, logos americanos y distribuidores americanos. Por dentro, sin embargo, eran otra cosa completamente. La número 3. La Chevrolet LV. El nombre lo decía todo y no decía nada al mismo tiempo. LV. Light Utility Vehicle. Vehículo utilitario ligero. Un nombre pensado en inglés para una camioneta que no era americana, aunque lo pareciera. Porque la LV, esa pickup compacta que apareció en los distribuidores Chevrolet de México con el logo de la Boutique en la parrilla, era en realidad una Isuzu Faster fabricada en Japón. General Motors había tomado una decisión pragmática. Las pickups compactas japonesas ganaban terreno en todos los mercados. En lugar de desarrollar su propio modelo desde cero, GM acordó con Isuzu venderle su pickup con el logotipo de Chevrolet. Y así nació la LV. Una Isuzu con alma de Chevrolet o una Chevrolet con motor de Isuzu, dependiendo de cómo se mirara. En México la LV era económica, confiable, fácil de mantener y perfecta para el uso urbano y semirural. Cargaba lo suficiente, consumía poco combustible y cabía donde una F-100 no entraba. Se vendió con versiones de cabina sencilla y cabina y media. Y cuando desapareció, muchos de sus dueños ni siquiera sabían del todo que habían manejado un vehículo japonés durante todos esos años. Ese era el poder del nombre Chevrolet. La número 4. La Ford Courier. Si la LV era una Isuzu con nombre de Chevrolet, la Courier era exactamente el mismo juego con diferentes jugadores. Ford, igual que GM, había decidido que era más eficiente importar una pickup japonesa y ponerle su nombre encima. La Courier fue fabricada por Toyo Kogyo, que es Mazda, en Japón. Motor de 4 cilindros, menos de 2 litros, tracción trasera, caja de 4 velocidades y capacidad de carga de unos 635 kilogramos. Lo que muy pocos saben es que para esquivar los aranceles de importación, tanto la Courier como la LV llegaban a los puertos sin caja de carga. Solo el chasis y la cabina. La batea se instalaba después de la aduana. Era una maniobra completamente legal, creativa y reveladora del ingenio que la industria automotriz aplicaba cuando el dinero estaba en juego. La Courier desapareció cuando Ford lanzó la Ranger, su propia pickup compacta fabricada en Estados Unidos. Ya no necesitaba pedirle a Mazda que le fabricara camionetas. Pero durante los años que estuvo en el mercado mexicano fue una presencia constante en las calles, cargando lo que hubiera que cargar, sin hacer preguntas y sin fallar. Discreta hasta el final,
como todas las mejores herramientas. La invasión japonesa en el mercado mexicano de pickups no empezó con la LV ni con la Courier. Empezó mucho antes, con una marca que llegó a México cuando todavía se llamaba Datsun y que tomó una decisión histórica que muy poca gente recuerda hoy. La número 5. La Datsun 620. Nissan llegó a México en 1959. No como la marca que conocemos hoy sino como Datsun, ese nombre que sonaba extraño para los oídos mexicanos de la época. Y desde el principio trajo pickups. Pequeñas, ruidosas, con motores que no llegaban a 1.5 litros, pero increíblemente resistentes y baratas de mantener. En 1966, Nissan abrió su primera planta de manufactura fuera de Japón. No en Estados Unidos. No en Europa. En Cuernavaca, en la zona industrial de Cibac, en México. Ese dato convierte a México en uno de los primeros países del mundo en fabricar vehículos Nissan fuera de su país de origen. Un hecho histórico que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido. La Datsun 620 fue el modelo que consolidó esa presencia. Llegó al mercado a principios de los años 70, justo cuando la crisis del petróleo de 1973 hizo que todo el mundo quisiera vehículos pequeños y eficientes. Tenía ese pliegue lateral pronunciado que sus fanáticos llamaban Bullet Side, una línea que recorría toda la carrocería y le daba un aspecto dinámico y moderno. Se fabricó en Cibac para el mercado nacional y de exportación. Era aguantadora, económica, fácil de reparar. Y tuvo algo que pocas pickups de la época tenían en México, una reputación construida de boca en boca, de rancho en rancho, sin campañas publicitarias costosas. La número 6. La Toyota Stout. Antes de la Hilux, esa pickup que se volvió sinónimo de indestructibilidad en todo el mundo. Toyota fabricó durante décadas una camioneta de trabajo que en muchos mercados fue la base sobre la que se construyó la reputación de la marca. La llamaron Stout, y su historia comenzó en 1954, cuando Toyota la lanzó como el camión Toyopet RK. Una pickup de trabajo con motor de 4 cilindros y capacidad de carga de 1,5 toneladas. La Stout se vendió en múltiples mercados de América Latina y llegó incluso a Estados Unidos entre 1964 y 1969, aunque con ventas modestas. Era más grande y más robusta que la Hilux original, pensada para trabajo pesado, con chasis de escalera sólido y suspensión de ballestas en los 4 extremos. No era rápida ni cómoda ni elegante. Era exactamente lo que su nombre prometía en inglés, fuerte. La Hilux la reemplazó en la mayoría de los mercados porque era más pequeña, más ágil y más adaptable a diferentes usos. Pero la Stout dejó una huella que fue mucho más allá de las unidades vendidas. Estableció que Toyota podía fabricar camionetas de trabajo que aguantaban lo que cualquier otro vehículo no aguantaba. Esa reputación fue la que heredó la Hilux. Y esa reputación es todavía hoy la razón por la que millones de personas eligen una Toyota cuando necesitan una pickup que no los va a dejar tirados. Las pickups japonesas conquistaron México con eficiencia, economía y una durabilidad que resultó imposible de ignorar. Pero antes de que llegaran, las carreteras del norte del país las dominaban las americanas. Grandes, ruidosas, con motores que consumían gasolina como si costara nada, pero con una presencia y una solidez que generaban un respeto particular. La número 7. La Dodge de 100 y de 200. Dodge llegó a México con sus pickups de trabajo en una época en que el norte del país se industrializaba a ritmo acelerado. La de 100 era la versión de media tonelada y la de 200 la de 3/4, pensada para trabajo más pesado. Tenían esa estética cuadrada y sin adornos que caracterizó a las pickups americanas de trabajo durante los años 60 y 70. Motor V8, caja de cambios robusta, batea de acero sin pretensiones. En los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, la Dodge de series fue presencia constante en ranchos, construcciones y negocios de toda escala. No era la más popular del mercado pero tenía una base de usuarios fieles que confiaban en la durabilidad de los motores Dodge y en la disponibilidad de refacciones americanas. Era la pickup de los que necesitaban trabajo serio y no querían adornos. La que se compraba para durar y no para impresionar. Hoy las de 100 y de 200 en buen estado son cada vez más difíciles de encontrar en México. Las que sobrevivieron lo hicieron a fuerza de refacciones importadas, mecánicos de confianza y dueños que se negaron a deshacerse de ellas. Son reliquias de una época en que las pickups americanas eran sinónimo de trabajo pesado y nadie cuestionaba su dominio. La número 8. La Chevrolet C10 Cheyenne.
Si hay una pick-up que puede llamarse con justicia la favorita del norte de México, esa es la C10 Cheyenne. No porque fuera la más avanzada ni la más potente de su época, sino porque fue la que más gente vio. La que más gente manejó y la que más gente recuerda hoy con esa mezcla particular de nostalgia y respeto que pocas máquinas generan. La C10 era la versión de media tonelada de la serie C de Chevrolet. La Cheyenne era el nivel de equipamiento más completo, con interiores más cuidados, acabados cromados y esa sensación de que manejabas algo serio. Se vendió en México durante décadas, primero importada y después con presencia creciente de componentes ensamblados localmente. Fue la pick-up de los rancheros exitosos, de los contratistas con negocio establecido, de los que querían trabajo y presencia al mismo tiempo. Hoy las C10 Cheyenne en buen estado son piezas de colección. Se restauran con dedicación religiosa, se exhiben en ferias y se publican en grupos de internet con precios que hace 20 años hubieran parecido una broma. El mercado las redescubrió y les devolvió el valor que merecían desde siempre. Porque hay camionetas que no pasan de moda. Simplemente esperan a que el mundo las alcance. Llegamos a las últimas dos pickups de esta lista. Y curiosamente, son quizás las que mejor resumen todo lo que este video ha intentado contar. Una es un ícono americano que encontró su versión mexicana dentro de una planta en el Estado de México. La otra es una pick-up que nació con nombre japonés, se fabricó en Morelos y se convirtió en el vehículo comercial más mexicano de su generación. Con comerciales que todavía la gente recuerda de memoria décadas después. La número 9. La Ford F-100 mexicana. La serie F de Ford es quizás el nombre más icónico en la historia de las pickups. En Estados Unidos lleva décadas siendo el vehículo más vendido del mercado, un dato que por sí solo dice todo lo que hay que decir sobre su relevancia. Pero en México la historia de la F-100 tiene un capítulo propio que pocos conocen. La F-100 llegó a ensamblarse en la planta de Ford en Cuautitlán, Estado de México, lo que le dio características particulares adaptadas al mercado local. Versiones con motores ajustados para el combustible mexicano, configuraciones de trabajo pensadas para las necesidades específicas del campo y la industria nacional. No era exactamente la misma F-100 que se vendía en Texas o en California. Era una versión mexicana de un ícono americano, y esa diferencia, aunque sutil para el ojo no entrenado, importaba para quienes la usaban a diario. La F-100 en México fue la pick-up de los que querían lo mejor que el mercado ofrecía sin renunciar a la practicidad. Motor de 6 cilindros o V8 según la versión, batea larga, cabina con espacio real para trabajar. Fue tan popular en algunas regiones del país que encontrar una en buen estado hoy requiere paciencia, dinero y algo de suerte. Las que sobrevivieron son objetos de culto para los coleccionistas que saben lo que tienen entre manos. La número 10. La Nissan Estaquitas. Y llegamos a la última. A la que quizás más gente recuerda de esta lista aunque no sepa exactamente su nombre técnico. Porque la Nissan Estaquitas no se llamaba oficialmente así. Ese nombre lo inventó Nissan México para sus campañas publicitarias y funcionó tan bien que terminó siendo el nombre con el que todos la conocían. Estaquitas. Así, con ese diminutivo cariñoso que en México convierte cualquier cosa en algo propio. Se fabricó en la planta de Civac en Cuernavaca a partir de 1993. Era un camión ligero de chasis largo con espacio de carga abierto, pensado para negocios pequeños y medianos que necesitaban transportar mercancías sin pagar el costo de un camión de reparto formal. Panaderías, lavanderías, tiendas de abarrotes, empresas de mensajería, distribuidoras de bebidas. La Estaquitas fue el vehículo de trabajo de una generación entera de pequeños empresarios mexicanos. Tuvo uno de los comerciales más recordados de la televisión mexicana. En ese anuncio, el conductor de una Estaquitas llega a una gasolinera y le pide al despachador no gasolina, sino cacahuates, para alimentar al elefante que lleva en la zona de carga. Un comercial absurdo, entrañable, completamente mexicano en su humor y en su lógica. Y que resumía en 30 segundos lo que la camioneta significaba, que si cabía en la batea, la Estaquitas lo transportaba. Sin preguntas. Se fabricaron 558,000 unidades entre 1993 y 2008. El 80% se quedó en México. Y se calcula que cuando terminó su producción, más de 380,000 de esas unidades seguían circulando. En las calles de cualquier ciudad mexicana, en los mercados, en las carreteras secundarias, la Estaquita seguía ahí, haciendo lo mismo que siempre había hecho. Trabajar. Y así cerramos esta lista. 10 pickups.
10 máquinas que cargaron el país sin que nadie les escribiera canciones ni les dedicara museos. Algunas las fabricamos nosotros mismos con orgullo y con ingenio. Otras llegaron de Japón disfrazadas de americanas. Unas cuantas rodaron décadas en silencio y desaparecieron sin que nadie notara su ausencia hasta que ya era demasiado tarde. Pero todas ellas tienen algo en común. Por sus plataformas pasaron las cosechas, los materiales de construcción, las mudanzas, los negocios familiares, los sueños cotidianos de millones de mexicanos que nunca se preguntaron de dónde venía la camioneta. Solo que siguiera funcionando mañana. Y siguieron funcionando. Todas ellas, de una manera u otra, siguieron funcionando.